del Monte, como venimos haciendo desde el comienzo de año. Continuamos en el capítulo 6 y hoy vamos a ver los versículos 16 al 18. Dice así la palabra de Dios, va a aparecer en la pantalla. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Como ya hemos venido explicando a lo largo de estos sermones, el capítulo 6 del Evangelio de Mateo posee dos grandes divisiones bien fáciles de detectar. En los versículos 1 al 18, nosotros encontramos al cristiano en el desenvolvimiento práctico de sus actividades religiosas. Hemos encontrado, recuerdan, el tema de la misericordia, el tema de dar. Después hemos visto el tema de la oración en el Padre Nuestro, que finalizamos la semana pasada. Y hoy vamos a analizar juntos el tema del ayuno. Estas no son las únicas actividades religiosas que todo cristiano debe desarrollar en su vida práctica, pero podemos decir que en cierta manera estas tres actividades que el Señor menciona en esta porción encierran a todas las demás. Y al igual que las dos enseñanzas anteriores respecto a la misericordia y respecto a la oración, el Señor Jesús inicia su enseñanza acerca del ayuno presuponiendo algo. El Señor da algo por sentado, algo que es una realidad, y es que el cristiano ayuna. Hermanos, ¿cómo comienza el pasaje que acabamos de leer en el versículo 16? Cuando ayunéis. El Señor no está aquí criticando a los que ayunan, no, Él está presuponiendo de que todos sus discípulos ayunarán. Pero les enseña que al hacerlo deben vigilar atentamente las motivaciones. No deben hacerlo como los hipócritas, dice, sino que más bien debemos hacerlo con la conciencia de que lo hacemos únicamente para Dios y delante de Dios. Debemos hacer lo correcto en nuestra vida cristiana, pero con una motivación correcta. No basta con estar en el lugar correcto, en el momento correcto, haciendo lo que es correcto. No, la pregunta aquí es, ¿por qué tú estás allí, en ese preciso momento, haciendo lo que estás haciendo? Hermanos, el pecado es algo tan sutil que nos persigue hasta las puertas mismas del cielo. La enseñanza básica del Señor Jesús en esta primera parte del capítulo 6 es esta: nuestra vida de piedad debe ser vivida delante de Dios, no delante de los hombres. Nunca debemos buscar la autopromoción, la autopropaganda o la alabanza de los hombres. Y hoy vamos a hablar acerca del ayuno, pero existen tantas confusiones y tantas malas interpretaciones respecto al tema del ayuno que yo me veo en la necesidad, en primer lugar, enfocarnos en algunas consideraciones prácticas acerca del ayuno para luego entonces sí dedicarnos más específicamente a las enseñanzas que Cristo nos da en este texto. Hermanos, con el tema del ayuno ocurre algo muy curioso, y es que prácticamente no se habla de él en las iglesias de hoy. Ni se menciona. Algunas personas desconocen por completo qué es el ayuno, cuándo un cristiano debe ayunar o por qué debe ayunar. Y entonces, consecuentemente, aún profesando ser cristianos, hay personas que nunca han ayunado en toda su vida. Ellos saben que hay algo en la iglesia allí que se llama ayuno, pero creen que eso se trata de un asunto que solamente pueden practicar aquellos que tienen un nivel espiritual muy alto. O en lo peor de los casos, los fanáticos, nadie más. Pero haciendo un simple ejercicio, muy simple, que no hace falta saber griego ni hebreo, ni saber de teología, algo muy simple, tomando una Biblia que tenga concordancia al final, y si vamos a la concordancia y buscamos la palabra ayuno,
vamos a ver que la Biblia habla acerca del ayuno con mucha asiduidad. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se menciona el ayuno 40 veces. Y en el Nuevo Testamento se menciona 30 veces. Y aunque debemos admitir, debemos afirmar que la Biblia no existe un mandato explícito que obligue a todo creyente a ayunar, no es una obligación impuesta por la Biblia, aún así tenemos en las Escrituras suficiente información como para saber qué es el ayuno, cómo se lleva a cabo y por qué debemos ayunar. Entonces yo, antes de pasar a la enseñanza, quiero responder 3 preguntas que son claves para tener una mejor idea respecto a este tema. Y la primera pregunta es, ¿por qué razón hay tanta ignorancia y aún mala predisposición en algunas iglesias evangélicas hoy respecto del ayuno? ¿Por qué? Y la verdad que la respuesta a esta pregunta es múltiple, pero vamos a ver por lo menos 3 razones. En primer lugar, hay ignorancia y hay menosprecio respecto al ayuno porque muchos evangélicos han reaccionado al trasfondo religioso del cual han salido. Ese trasfondo religioso que traemos de nuestra niñez. ¿Por qué? Porque la primera idea que nos hemos forjado acerca del ayuno es esa abstinencia de ciertos alimentos en cierta época del año con el fin de obtener ciertos méritos delante de Dios. Ahora, ese no es el tipo de ayuno que se menciona en la Biblia. El ayuno no es algo que podemos premeditar con tanta precisión. Decíamos hace un momento que no existe un solo mandamiento en la Biblia que obligue al cristiano a guardar ciertos ayunos en ciertas épocas del año. La única ordenanza de la ley con respecto al ayuno es la que se llevaba a cabo en el día de la expiación. Pero como esa ley ceremonial ha sido cumplida por Cristo a la perfección, esa ley ya no tiene vigor, esa ley ya no tiene vigencia. Tampoco se nos presenta el ayuno en la Biblia como un sacrificio por medio del cual nosotros podemos convencer a Dios de que nos conceda algo que le hemos pedido. Tal visión del ayuno en realidad es una deshonra para nuestro Dios. ¿Por qué? Porque priva a Dios de su soberanía y pone en entredicho su misericordia. Hemos reaccionado, algunos han reaccionado a nuestro trasfondo religioso, más precisamente el catolicismo. Y hermanos, casi nunca las reacciones son buenas. Al rechazar este sistema pagano de méritos y sacrificios, hemos echado fuera una práctica que nada tiene que ver con esa visión distorsionada de la vida cristiana. Entonces, esta es la primera razón. Reaccionamos al trasfondo religioso del cual venimos, ni queremos oír hablar del ayuno. En segundo lugar, se habla y se practica poco el ayuno porque muchos cristianos, yo decía la gran mayoría diría, de hoy desconocen la historia de la iglesia, desconocen lo que ha sido la práctica del pueblo de Dios en el pasado y por lo tanto evalúan sus vidas cristianas respecto a lo que vemos a nuestro alrededor, en el cristianismo de hoy. Si los demás cristianos no le dan importancia al ayuno, entonces nosotros nos sentimos normales si no le damos importancia también, porque en todas las iglesias es igual. Pero lo cierto, ¿saben qué es? Que esa forma de vida cristiana no es normal. No es normal. Podemos decir con pena y con tristeza que existe en nuestra generación, en el siglo XXI, en la iglesia moderna, una ignorancia bastante generalizada de lo que ha sido la historia de la Iglesia de Jesucristo. Y el desconocer nuestros pasados, hemos perdido también un buen punto de referencia para evaluarnos a nosotros mismos. Y tal vez lo que hoy creemos que es normal, nuestros padres de la fe lo verían como algo anormal. Cuando estudiamos la historia de la Iglesia,
nosotros nos damos cuenta fácilmente que el ayuno era algo común. Y yo me pregunto, y le pregunto a ustedes, ¿eran esos cristianos del pasado muy exagerados o anormales? ¿O esos hombres y mujeres reflejaban realmente la vida piadosa que nosotros encontramos en la Biblia? ¿Cuál de los dos estilos de vida se parece más a la experiencia bíblica, a lo que dice la Biblia? ¿La de ellos o la de nosotros? Hermanos, somos nosotros, los cristianos del siglo XXI, los que estamos fuera de foco en ese sentido. Al desconocer la historia de la iglesia, miramos a nuestro alrededor y pensamos que lo que estamos viendo es normal. Cuando en realidad, hermanos, no es normal, es totalmente anormal. Pero eso no ocurre solamente con la práctica del ayuno. Yo diría que ocurre con prácticamente todas las prácticas de la iglesia. Hoy vemos normal cosas que son anormal. Hay gente que nos mira como a locos, literalmente como a locos, cuando nosotros enfatizamos que el día del Señor, el domingo, es para adorar a Dios y no para ninguna otra actividad. Nos miran como locos. ¡Qué exagerado es ese pastor! Enseguida dicen, es un legalista, cuando es lo que dice Dios en su palabra. Y lo mismo ocurre también cuando nosotros no hacemos un llamado al pecador para que venga aquí adelante y haga una oración y acepte a Cristo en su corazón. ¿Qué dice Efesios capítulo 2? Que nacemos muertos en delitos y pecados. Hermanos, un muerto no puede aceptar nada, ni tomar ninguna decisión. Pero como no lo hacemos, nos ven como locos. Es decir, han transformado en normal lo anormal. Ha transformado normal lo anormal. Y muchas cosas que hoy se ven como normales, como ese tipo de llamamiento, sería visto con pena y con desagrado por parte de los héroes de la fe que nos han precedido, se lo puedo garantizar, porque no es bíblico. Hermanos míos, entendamos una cosa de una vez por todas, en mi deseo para este ministerio. La iglesia de Cristo no tiene 5 o 6 años de existencia. No nació con esos pseudos apóstoles que andan por ahí, no. La iglesia de Cristo tiene más de 2000 años de existencia. Dios ya lo inventó todo. Dios ya lo estableció todo en su palabra. Nosotros no tenemos que agregar nada ni inventar nada porque es muy moderno, porque se ve muy cool o es muy bonito para la gente o porque a la gente le gusta. Esto no es para que la gente le guste. Lo único que tenemos sin obligación y responsabilidad nosotros es obedecer en todo lo que Dios ha establecido en su palabra, sin peros y sin excusas. Hermanos, no hay nada que inventar en la iglesia. Viven haciendo reuniones para ver qué podemos hacer para que la iglesia se llene de gente. Yo les tengo la solución. Prediquen el evangelio con sana doctrina. Porque el evangelio de Cristo es poder de Dios para salvación. Prediquen el evangelio. Ahora, yo debo aclarar que ninguna práctica es lícita por ser antiguo, ni ninguna práctica es ilícita por ser moderna. No, ¿saben dónde radica la diferencia? En la Biblia. La diferencia radica en si es bíblica o no es bíblica. Todo lo que es bíblico es amén, y todo lo que no es bíblico hay que sacarlo de la iglesia. Filipenses capítulo 3, versículos 17 al 19. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, y cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. A mí me suena como una descripción de mucha gente que anda por ahí. Una clara descripción. Entonces hemos visto que en primer lugar
hay ignorancia y mala predisposición acerca del ayuno por la reacción que algunos evangélicos tuvieron contra su trasfondo religioso. En segundo lugar, porque hay ignorancia de la historia de la Iglesia de Cristo. Pero en tercer lugar, podemos agregar otra razón, y es el hedonismo predominante en nuestra época. Hermanos, vivimos en una época muy sensual, una época en que lo único que se enfatiza hoy es la búsqueda de los deleites. Una época en la que todo lo que huele a sacrificio es rechazado y hasta ridiculizado. Y yo no es que estoy en contra, soy un troglodita que estoy en contra de los avances que el hombre ha alcanzado. No, me encanta vivir en el siglo XXI. Me encanta, con todas las comodidades que tenemos. Yo recuerdo que cuando yo era joven, comunicarse de Argentina a los Estados Unidos era un suplicio. Había que comunicarse con una operadora que hablaba en inglés, y después de 4 horas que le hicimos entender qué era lo que queríamos, había que esperar que la operadora llamara para atrás a las 2 o 3 horas. Hoy la comunicación es inmediata, y es más, a través de Skype podemos vernos con nuestros seres queridos mientras hablamos con ellos. Es fantástico el avance, es fantástico. Antes, para conseguir agua había que coger un cubo, irse hasta un pozo que estaba muy lejos para traer agua. Hoy abrimos el grifo y tenemos agua en abundancia, caliente y fría. Es maravilloso. Pero yo, hermanos, díganme ustedes si no es cierto que todas esas comodidades con las que contamos hoy nos ha hecho personas muy flojas, extremadamente flojas, y todo lo que huela un poquito de sacrificio lo dejamos de lado inmediatamente. Esta es una época que ha traído consigo un fuerte hedonismo. ¿Cuál es la única preocupación del mundo? Divertirnos. Hay que vivir la vida porque es una sola. Disfrútala, gózala. Como decía un reconocido filósofo contemporáneo llamado Ricky Martin, vive la vida loca. Ese es el mensaje del mundo de hoy en todos lados. Si estoy cansado, necesito vacaciones para divertirme. Ahora, si estoy de vacaciones, necesito diversión para disfrutar de las vacaciones. Todo pasa por la diversión. Pasamos la semana entera pensando cómo nos vamos a divertir el fin de semana. Y si aparece alguien como yo, que lo único que disfruta es de estar en su casa con su mujer y su perro, enseguida lo tienen aburrido. ¡Qué aburrido! El fin de semana no es para estar adentro, es para salir. Quisiéramos hacer de nuestra vida un parque de diversiones, del cual solamente salíamos para trabajar. ¿Y para qué trabajamos? Para ganar dinero, volver al parque y seguir divirtiéndonos. Todo pasa por la diversión. Somos como aquellos hombres que describe el apóstol Pedro en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 12 al 13. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su justicia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Hermanos, díganme ustedes si esa no es la característica primordial de nuestra generación de hoy. Lo que ocurre hoy. El apóstol Pablo, en 2 de Timoteo capítulo 3, él escribió proféticamente una descripción perfecta de lo que iba a ser la generación del siglo XXI. 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 5. También debes saber estos, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, preste atención, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de esta. A estos evita. Hermanos, díganme si esto no parece una crónica salida de un periódico de hoy, o la crónica de un noticiero,
o la descripción de la ciudad que usted quiera, Londres, Madrid, Roma, Buenos Aires, Miami, la ciudad que quiera. Esto fue escrito hace más de 2000 años. Ahora, ¿cómo podemos nosotros entonces, me pregunto yo, esperar que un tema como el ayuno sea bien recibido en la iglesia cuando nosotros mismos hemos sido atrapados por esa cultura del deleite? Por eso no se habla del ayuno. No me vengan con sacrificio a mí. Hermanos, he ahí algunas de las razones por las que el día de hoy el ayuno es un tema descuidado, olvidado y menospreciado en las iglesias. Pero escúchame bien, si tú eres un verdadero cristiano, si tú te autoproclamas hijo de Dios, si tú eres un discípulo de Cristo, Cristo da por sentado que los suyos ayunarán. Ayunarán. Y aunque no lo ordena explícitamente, Él lo presupone. Lo da por sentado de que todos nosotros ayunamos, si somos sus discípulos. Y yo me pregunto y le pregunto a ustedes, al ministerio hispano de la Iglesia Presbiteriana de Old Cutler, hermanos, ¿nosotros nos vamos a dejar dominar por esta cultura? ¿O tomaremos de una vez por todas la determinación de vivir vidas cristianas más profundas, más genuinas? Hermanos míos, la iglesia de Jesucristo de nuestra generación, del siglo XXI, necesita urgentemente de hombres y mujeres que decidan tomar el cristianismo en serio, que decidan nadar contra la corriente con tal de volver al patrón bíblico del pasado. Es una urgencia. He aquí la respuesta a la primera de las preguntas. ¿Por qué hay tanta ignorancia y tanta falta de ayuno en las iglesias? En segundo lugar, lo que debemos preguntarnos, y es obvio, es ¿qué es el ayuno? Hemos estado hablando del ayuno. Bueno, ¿qué es el ayuno? Alguien se puede estar preguntando, ok, todo perfecto, pero ¿qué es el ayuno? Bueno, hay aquí algunas definiciones que nos van a servir. Alguien dijo que el ayuno se trata de una abstinencia temporal de la comida y de la bebida acostumbrada por razones devocionales. Un reconocido autor escribió: es una abstenencia voluntaria de tomar alimentos por un propósito espiritual. La palabra ayuno literalmente significa no comer, pero el tema, hermanos, es mucho más profundo que ponerse a dieta, No pasa por ponerse a dieta. Incluye sí la abstención de comida, pero no como un fin en sí mismo, sino más bien como una expresión de humillación y de aflicción delante de Dios. Si no hay un propósito espiritual para el ayuno, la abstinencia de comida deja de ser un ayuno en el sentido bíblico de la palabra para transformarse simplemente en una dieta. Usted puede hacer dieta, pero no es ayuno espiritual. Hermanos, debemos luchar contra todo pensamiento que nos lleve a ver el ayuno o cualquier otra manifestación de devoción como algo mecánico. Debemos sacar de nuestra mente ese pensamiento: si yo hago esto y me sacrifico en esto, obtendré esto de parte de Dios. No, el dejar de comer no nos va a hacer más espirituales. El dejar de comer no va a inclinar el corazón de Dios a nuestro favor más de lo que ya está inclinado. El dejar de comer no va a lograr que el corazón de Dios se enternezca por nosotros. Mira, Dios, cómo estoy aquí sufriendo por ti. Ten compasión de mí y dame lo que te pido. No. Si esa es la visión que tú tienes del ayuno, no solo tienes una visión distorsionada del ayuno, sino que también tienes una visión distorsionada de quién es Dios. No ayunamos para ablandar el corazón de Dios, sino que lo hacemos, y préstenme atención, porque en ciertas circunstancias, son circunstancias muy especiales, es apropiado que nosotros dejemos de lado todo aquello que pueda ser un motivo de distracción para nosotros, para dedicarnos de una manera muy especial y por una razón muy especial a la oración y a la meditación. Eso es ayunar. Eso. Un comentarista lo describió de esta manera: cuando la mente y el corazón están bien amarrados con algún asunto, especialmente si se trata de un asunto serio y triste, habrá una indisposición a probar alimentos.
Y en ese estado de mente, producido por un profundo sentido del mal del pecado y de la suprema importancia de las cosas invisibles y eternas, el refrenarnos de tomar alimento será una expresión natural de nuestro sentido de indignidad y de la comparativa insignificancia de todas las cosas terrenales. El ayuno parece haber estado relacionado en todas las edades del mundo con períodos peculiares de solemne devoción. Eso es ayunar. Y esto nos lleva a la tercera pregunta. ¿Cuándo es apropiado ayunar para un hijo de Dios? ¿Cuándo es apropiado? Bueno, cuando indagamos en las Escrituras, cuando vamos a ver la historia de la Iglesia, respecto a la práctica del ayuno en el pueblo de Dios, ya sea de forma individual o en forma colectiva, encontramos que el pueblo de Dios solía ayunar en estas circunstancias. En primer lugar, cuando se encontraba en medio de un gran pesar, de un gran dolor por causa de su pecado delante de Dios. Hay momentos, hermanos, en que nosotros sentimos en carne viva la lepra de nuestro pecado. En esos momentos es apropiado que el pueblo de Dios venga delante de Dios, no solamente en oración, sino también en ayuno. Por ejemplo, Daniel en Babilonia ayunó como una manifestación de dolor ante los pecados de su pueblo. Y lo mismo hizo Esdras. En segundo lugar, también el pueblo ayunaba como una manifestación de profundo dolor, pero no ya por el pecado, sino por las circunstancias adversas, difíciles de la vida que le tocaba vivir. Como lo hizo David cuando se enteró de la muerte de Abner. Encontramos en la Biblia también al pueblo de Dios ayunando en medio de circunstancias muy difíciles, como cuando fueron atacados por el pueblo de Moab en el reinado de Josafat. Y en último lugar, podemos decir que el pueblo de Dios ayunaba cuando necesitaba urgentemente la dirección de Dios en tema de mucha relevancia, de mucha importancia. Nuestro Señor Jesucristo ayunó 40 días y 40 noches en el desierto antes de iniciar su ministerio terrenal. Siendo el Hijo de Dios encarnado, dependía totalmente del Padre. Lo mismo podemos ver, el mismo patrón en la iglesia primitiva, en Hechos capítulo 13 y capítulo 14. Cuando tuvieron que buscar la dirección de Dios en el contexto de la selección de los líderes de la iglesia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo lo hicieron? En oración y ayuno. En oración y ayuno. Hermanos, en todos estos ejemplos que yo les he traído a ustedes podemos encontrar el mismo patrón. Estos hombres y mujeres, repito, no ayunaban para sobornar a Dios. No ayunaban para darle pena a Dios, para ablandar el corazón de Dios. No, su sentido de necesidad y su sentido de dependencia los llevaba a ayunar. Y ahora yo me pregunto, esta generación de nosotros hoy, que no ayuna, como ayunaban en la antigüedad el pueblo de Dios, ¿será que nosotros somos más poderosos que ellos? ¿Será que somos mucho más espirituales que ellos y no necesitamos? ¿Será que somos más autosuficientes que ellos? ¿O que tenemos muy pocos pecados de que arrepentirnos? ¿Será que tenemos menos dificultades en la vida que enfrentar? ¿O será, hermanos, que somos una generación más soberbia, más orgullosa, que tiene una visión muy liviana acerca de lo que es el pecado? Hermanos míos, nosotros somos una raza de gente necesitada. Y por esa misma razón debemos buscar continuamente el rostro de Dios en oración, y en ocasiones especiales tendremos que hacerlo de una forma especial, apartándonos de todo, para tener una especial comunión con Él. Eso es ayunar. Dejar todo de lado para estar en comunión con Dios. Por eso habla de la abstinencia de comida y de bebida, nada que nos pueda distraer. He aquí entonces algunas consideraciones que yo consideraba necesarias acerca del ayuno, para entenderlo mejor. Ahora, más brevemente, vamos a ver cuál es el significado del texto que estamos analizando. ¿Qué dice el Señor? Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos desnudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Lo que el Señor nos dice
dice aquí referente al ayuno es exactamente la misma enseñanza que ya ha dado respecto de la misericordia y de la oración. Y la enseñanza básica es que debemos hacer todo para Dios, delante de Dios, para recibir la aprobación y la bendición de parte de Él, no de los hombres. Y es evidente que el Señor se está refiriendo aquí en este pasaje otra vez a los fariseos, porque ellos acostumbraban a ayunar 2 veces a la semana, los lunes y los jueves, siguiendo una tradición que decía que Moisés había ascendido al monte Sinaí un jueves y había descendido un lunes. Por ello ellos ayunaban esos 2 días, y esos 2 días hacían todo lo que tenían a su alcance para que las demás personas se dieran cuenta de que estaban ayunando. No se lavaban la cara, no se lavaban la ropa, ponían cara de pobrecito y se paraban en las esquinas para que la gente decía, ¡wow! ¡Cuánta piedad la de estos hombres! Antes de afligir sus almas delante de Dios, los fariseos preferían afligir sus cuerpos delante de los hombres. ¿Para qué? Para que eso sea un vehículo de autopropaganda para su orgullo. ¿Cómo debemos ayunar en cambio? Debemos hacerlo solo para Dios. Hermanos, el énfasis no recae en que sea en secreto. El énfasis es que se haga para Dios y delante de Dios. Por lo tanto, resumiendo la enseñanza del Señor Jesucristo en este pasaje, es cuando ayunes, sé natural. Sé natural, sé tú. El punto es que en ese momento nosotros sentimos una profunda necesidad de Dios, que nos mueve a buscarlo a Él, a buscar el rostro de Dios de una forma muy especial y particular. Hermanos, es mi oración en esta mañana que quiera el Señor poner en cada uno de nosotros cada vez más, un sentido profundo de dependencia, un profundo sentido de insuficiencia, de urgencia, que nos mueva a buscar a Dios más intensamente cada día. Hermanos míos, mientras haya pecado que confesar, mientras haya dolores intensos que aliviar, mientras haya situaciones difíciles que enfrentar y decisiones cruciales que tomar en esta vida, el ayuno será necesario. ¿Y hasta cuándo será eso, pastor? Hasta que lleguemos a la presencia del Señor en gloria. Y quiero terminar con el texto que se encuentra en Marcos capítulo 2, versículos 18 al 20. Y los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les sea quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Hermanos, nosotros somos la iglesia, la esposa de Cristo, nuestro esposo nos ha sido quitado. Nos ha sido quitado y hay circunstancias difíciles, problemáticas, complicadas, en que nos encantaría, estoy seguro, nos encantaría tener al Señor Jesucristo sentado a nuestro lado para que nos hable y nos dirija. Bueno, en aquellas ocasiones, cuando eso ocurre, es necesario venir delante de Dios, pero no solo en oración, sino también en ayuno. Vamos a orar.